Hola a todos, bienvenidos a la Bolsa de Valores de Colombia. Esto es BBC On Air. Yo soy Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia. Y hoy vamos a tener una conversación con Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual en Colombia, con motivo de la emisión realizada el pasado 19 de marzo por parte de este banco en el mercado de capitales colombiano de bonos por 248.250 millones de pesos eh, en un plazo de 2 años a una tasa de 9.82%. Como ustedes saben, la idea de este espacio es conocer el emisor, conocer su estrategia de emisión. Entonces, para eso, como les decía, tenemos a Juan Rafael Pérez hoy invitado acá. Juan Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy contento de estar aquí en la bolsa a contarles un poquito de lo que fue la emisión y la estrategia y para lo que vamos a utilizar la plata. Juan Rafael, una primera pregunta antes de entrar en ese detalle es que el Banco BTG en Colombia es relativamente nuevo. Me gustaría que nos contaras la historia un poco del banco en Colombia, hace cuánto entró, cuál es su estrategia, cómo ha sido la estrategia de la entrada en general del grupo al mercado de capitales colombiano. Sí, para poner un poquito en contexto, BTG Pactual compra Bolsa y Renta hace, ya vamos para 12 años y en un principio teníamos un negocio muy básico, éramos una firma comisionista pequeña y era un negocio basado solamente en wealth management y un poquito de acciones. Con la entrada ya de BTG empezamos a ampliar toda la gama de productos de entidades reguladas, montamos la fiduciaria, empezamos a tener un poquito más de ampliación de negocios de banca de inversión, negocios de distribución internacional, el negocio de wealth management. Obviamente empezamos a incorporar y a meternos en toda la infraestructura que tenía BTG en Nueva York, en Miami, en Europa, y paulatinamente, digamos, empezamos a ver cuál era el rol de nosotros en Colombia y qué podíamos nosotros replicar de lo que BTG Pactual en Brasil, en Chile y en otros mercados ya había hecho. Y para nosotros era muy importante y nos empezamos a dar cuenta de que no nos podíamos quedar solamente en los negocios de franquicia o de advisory, de que para nosotros era importante también entrar ya, tener una licencia mucho más fuerte, más potente, y es la licencia de banco. Eso fue el objetivo de nosotros. Inclusive ese objetivo empezó antes de la pandemia, y precisamente por la pandemia suspendimos la solicitud de licencia, esperando a ver que pasara un poco ese problema. Y una vez pasa la pandemia, volvimos a hacer el filing de la licencia bancaria, y hace 1 año y medio empezamos operaciones aquí en Colombia. Es muy importante recalcar que nosotros siempre pensamos en montar básicamente lo que BTG Pactual es en Brasil, que es un full-fledged investment bank, con todos los servicios, y creíamos que en Colombia teníamos la posibilidad de crecer, pero sí necesitábamos entonces una licencia que nos permitiera que fuera mucho más potente a la hora de captar recursos del público, a la hora de tener crédito, de tener una oferta mucho más completa, sobre todo para clientes del sector corporativo. Y de hecho, antes de que nos dieran la licencia, empezamos a hacer un testeo del mercado montando una entidad no regulada y fondeándonos con la banca local y prestando plata desde esa sociedad no regulada. Eso fue bastante exitoso y nos mostró que el camino definitivamente era tener la licencia bancaria y entrar al mercado a testearnos ya para ver cómo nosotros, y sabíamos que nosotros estar dependiendo de Chile, nosotros porque el banco nuestro está debajo de Chile, y por ser Chile con una calificación crediticia, una calificación soberana que nos permitía tener el triple A acá, sabíamos que también la estrategia de fondeo iba a ser bastante exitosa y nos iba a garantizar el triple A, tanto en emisiones de CDTs y bonos. Entonces, por eso entramos directamente allá hace 1 año y medio, empezamos operaciones directamente aquí en Colombia con el banco. Juan Rafael, cuando usted menciona que la idea es traer todas esas capacidades que da el Banco BTG, que tiene afuera, que tiene en Chile, que tiene en Brasil, y su conocimiento del mercado de capitales colombiano, ¿cuáles serían los elementos nuevos que trae al mercado esas capacidades? ¿Usted dónde cree que está la apuesta central del grupo en Colombia, ya con el banco como una pieza central para darle esa mayor capacidad al grupo BTG en Colombia? Hay muchos ejemplos, Andrés, pero te voy a tratar de ser muy concreto con varios. Nosotros somos, yo diría que de los bancos globales,
y esto es un tema importante, porque vos puedes tener los bancos globales, los normales, los JP Morgans, los Goldmans, los Citis. Pero hoy en día, por ejemplo, BTG Pactual, el market cap de BTG es de alrededor de 30 billones de dólares en la bolsa de Sao Paulo. Pero yo te diría que poquitos bancos, inclusive los globales, por tamaño, tienen más capital dispuesto a invertir en Latinoamérica directamente que nosotros. Por más que el tamaño de otros bancos internacionales sea más grande, el capital que nosotros estamos dispuestos a invertir en LATAM es grande. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es nuestro nicho, es nuestro foco. Nosotros sabemos administrar el riesgo de LATAM, sabemos manejar los ciclos de LATAM, no nos dan miedo los ciclos de LATAM. Si yo miro, por ejemplo, mis pares brasileños, a ellos les ha tocado lidiar con épocas de inflación altísima, les ha tocado lidiar con problemas políticos complejísimos, con gobiernos de izquierda complejos desde hace más de 20 años. Y el sector empresarial ha sido capaz de salir adelante. Y te voy a poner un ejemplo. Si vos miras los bancos brasileños como Itaú, Bradesco, Santander Brasil, son bancos que tienen ROEs y que han seguido teniendo ROEs por encima del 20% en forma continua. Y la pregunta es por qué en Colombia los ROEs de los bancos son tan bajitos. Y precisamente yo digo que es por qué, porque finalmente a nosotros nos ha tocado lidiar con momentos mucho más complejos y yo creo que las administraciones de esos bancos han sido capaces de mantener estructuras mucho más livianas y más propicias y se han sabido mover más en esos mercados. Entonces, cuando me preguntas a mí qué tipo de tecnología vamos a montar, te digo, nosotros somos una compañía que cuando nos compró BTG Pactual éramos 330 personas y eran una firma comisionista. Hoy en día tenemos 7 entidades, de las 4 son reguladas, porque también tenemos comercializadora de energía independiente. Hoy en día somos la número 1 en Colombia independiente y somos solamente 270 personas. Entonces, la primera respuesta que te digo es, nosotros no tenemos costos ni legacies. Nosotros somos un banco extremadamente liviano y eficiente. Es más, cerramos el año pasado con el tercer ROE más grande de Colombia después de solamente un año de operación. Entonces, el primer punto que te digo es, para un banco tener una estructura de costos como la que tenemos nosotros es una ventaja competitiva enorme en un mercado como el actual. Segundo punto, nosotros en la mayoría de segmentos conocemos mucho cómo ha sido la evolución de esos segmentos en todos los ciclos. ¿Por qué? Porque en Brasil muy probablemente lo han vivido inclusive 10 años más adelante que nosotros, o en México, o en Chile. Han vivido muchos segmentos que se han desarrollado y van mucho más adelante que Colombia. Eso nos da una ventaja competitiva muy grande de saber a quién prestar, cómo prestar. Una ventaja competitiva es qué tipo de estructuras proponerle a un cliente, cómo fondearnos, el tipo, digamos, en negocios de banca de inversión, cómo hacer un proceso competitivo, pero con jugadores de mucho más alto nivel que finalmente genera un poder de pricing muy grande para un mandato, por ejemplo, de venta que nos dio un cliente. Claro. O sea, ese tipo de tecnología, es más, te digo, en esta emisión, si quieres, ahorita hablamos, pero parte de esa tecnología la aplicamos en la forma que montamos el sindicado de bancos para esta emisión de bonos, que nos salimos por completo de la forma en que la mayoría de bancos aquí en Colombia hacen emisiones de bonos. Entonces, te puedo dar 1000 ejemplos de este tipo, digamos, de ventaja competitiva de lo que es estar dentro o de ser una filial de un banco mucho más grande, pero yo te diría que en todos los negocios nuestros, por ejemplo, si vos me decís, en negocios de equity sales, que es básicamente distribución de acciones, la capacidad de estar embebidos dentro de una plataforma con clientes que están comprando Brasil, Chile, México, por ejemplo, el rebalanceo. Los rebalanceos, nosotros básicamente ya los rebalanceos de los clientes internacionales nos ponen es una canasta por países, no una canasta por país. O sea, si vos miras, por ejemplo, lo que está pasando en Noam Exchange, lo que es Chile, Perú y México se están convirtiendo prácticamente en un asset class por sí solo. O sea, y eso los clientes, básicamente, tener un broker o un banco regional que le permita darle operación, research, distribución en todos los países, para él es extremadamente relevante. Yo diría que uno de los pocos jugadores que hay con ese capability es BTG Pactual. Entonces, cuando vos miras, por ejemplo, a nivel de crédito, estamos haciendo una cosa muy interesante. Y es que, por ejemplo, nos estamos aliando inclusive con algunos bancos colombianos y muchos negocios que nos llegan, donde nosotros tenemos una capacidad de estructuración de pronto mucho mejor en cierto tipo de transacciones no tradicionales, no lo que es flujo de caja de capital de trabajo normal o el crédito estándar de corto plazo. Ese tipo de cosas la banca local lo hace muy bien. Pero cuando estamos hablando de créditos mucho más complejos, más estructurados, entonces lo que estamos haciendo es, básicamente, esos bancos tienen buen fondeo
y lo que estamos haciendo es invitándolos a sindicar con ellos. Ok. Y básicamente eso, por ejemplo, parte de la plata que conseguimos para estos bonos es porque tenemos un pipeline muy grande de este tipo de estructuras que te estoy mencionando. Juan Rafael, antes de pasar ya a ver en detalle la emisión, la estrategia que utilizaron que mencionabas, el destino de los recursos, una última pregunta como de coyuntura. El año pasado fue complejo para el sector financiero, digamos, los resultados colombianos, los resultados así lo muestran. ¿Cómo leen ustedes lo que viene en general para el sector financiero y en la estrategia del banco? En el general, el sector financiero yo creo que tuvo un problema muy focalizado en consumo, eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Y básicamente ese es un problema que yo creo que lo peor ya pasó, pero decir que lo peor ya pasó no quiere decir que vamos a tener robos saludables tampoco hasta el 2025, creo yo. O sea, yo creo que las estructuras de los bancos en Colombia todavía con la entrada del CEFEN, como está apretado un poquito el tema de fondeo, sobre todo fondeo importante, y con una economía que, aunque no está en recesión, es una economía muy, digamos, muy frenada. Uno pensaría que los ROEs del sector financiero en Colombia van a seguir bajitos por lo menos 2 o 3 años. O sea, no veo que vaya a haber una disparada de ROEs. De hecho, si vos miras los ROEs de los bancos en Colombia, yo creo que va a ser el periodo de tiempo en mucho tiempo, periodo completo con ROEs por debajo del costo de capital Más bajo, sí. en el sector financiero en Colombia. Y eso no es un tema menor, porque vuelvo y digo, no estoy diciendo aquí no hay ni crisis financiera ni hay problemas de solvencia, pero también uno tiene que entender que un banco tiene que rentar por lo menos el costo de capital. Y si vos miras el combinado de bancos colombianos, grandes, chiquitos y medianos, algunos más que otros, depende del segmento, vamos a cumplir, o esos bancos van a cumplir muy probablemente 3 o 4 años por debajo del costo de capital. Entonces yo no soy pesimista desde el punto de vista de que la banca en general vaya a tener un problema grande, ni de solvencia, ni de liquidez, ni nada, pero sí pienso que para llegar a niveles de rentabilidad justos para lo que debe rentar una inversión en un banco, le faltan por lo menos 2 o 3 años en temas de reorganización. Ok. Ahora entremos a la emisión. Mencionabas que ustedes utilizaron para esta emisión una estrategia distinta a la que tradicionalmente se usa. Si nos quieres contar un poco cómo fue eso. Sí, Andrés. O sea, básicamente nosotros empezamos a testear un poquito el mercado con CDTs y empezamos a mirar el apetito y empezamos a ver que a nosotros el mercado nos estaba priceando más o menos unos 10 básicos por encima de los otros bancos AAA. Es obvio, somos un banco nuevo, más pequeño, digamos, las emisiones entonces van a ser más ilíquidas, etcétera, etcétera. Y de hecho eso estaba muy dentro de los planes. Lo que empezamos a ver con mucho optimismo es que también empezaron a demandarnos en todos los nodos de la curva. Empezaron inclusive a demandarnos 5 años, que para un banco tan nuevo, tener ya duración de 5 años empieza a ser importante. Y eso nos empezó a animar. Nosotros en un principio siempre pensamos en salir solamente con 150.000 millones de pesos, porque la verdad no necesitábamos la plata. Nosotros lo que queríamos era ya poner el print del banco en el mercado, ya tenemos cuentas corrientes remuneradas, CDTs, y nos faltaban los bonos. Y queríamos hacer todo el proceso de aprobación y empezar a tener puntos como emisor recurrente para seguir teniendo opcionalidades en el tiempo. Entonces no teníamos un objetivo de ir por plata ni estábamos necesitando. Si vos miras la solvencia de BTG Pactual Colombia era más de 100, hoy quedamos en 76. O sea, muy probablemente el banco más sobrecapitalizado y más solvente que hay. Pero sí nos parecía importante hacer el ejercicio de a buen precio. O sea, nosotros inclusive se lo dijimos a los colocadores. Aquí el tema no es colocar la plata, porque sabíamos que la plata estaba. El tema era a qué precio. Y para nosotros era muy importante ese tema. Cuando empezamos el roadshow, primero que todo invitamos a todos los colocadores en Colombia. Invitamos a todos, no, pero invitamos a los principales. El primer tema que hicimos distinto, que yo creo que es muy importante, es aquí la costumbre se volvió que de acuerdo al grupo económico, entonces empiezan a reservar que yo atiendo solamente los fondos de pensiones y las fiduciarias de este grupo, el otro dice que atiende lo mismo, se paga solamente 10 básicos, o sea que no hay un incentivo para nada, de nada. Entonces es como vos tener un sindicato de colocadores, pero es un sindicato que a la vez es muy quebrado, o sea, a la vez no están trabajando como para vos todos, sino que finalmente la estructura y los incentivos que construiste son incentivos de que cada uno atienda a los clientes que tiene que atender, que prácticamente ya están monopolizados, porque ya los diste. O sea, no hay ningún tipo de competencia ni de provocación para competir, ni para que te hagan un fixing correcto a vos como emisor. Y eso está inventado ya en el mundo. O
sea, la mayoría de sindicatos, de todo el tema de book runners en el mundo, tanto en equities como en renta fija, precisamente el emisor busca contrata a esos colocadores como empleados prácticamente, con un sistema de incentivos importante. Entonces, ¿qué hicimos? Primero que todo, los fondos de pensiones que son tan poquitos, los institucionales, ni siquiera los dejamos exclusivos para BTG, que nosotros teníamos obviamente acceso a ellos. Nosotros, ¿qué dijimos? Todo lo que los fondos de pensiones coloquen se va a partir a prorrata a todos los colocadores. Okay. ¿Qué hizo eso? Básicamente generó que, como cada colocador sabía que el fondo de pensiones podía ponerle algo de la orden acá, el servicio que empezó a darle todo el pool, todo el sindicado de colocadores, a inclusive el sector institucional, en términos de informes, en términos de presentaciones. ¿Por qué? Porque tenía, o sea, lo que quería finalmente era, él ya sabía que se iba a ganar una parte de la comisión, pero él quería marcar que parte de ese flujo se fuera allá y que quería que por lo menos para el emisor llegara ese flujo. Segundo tema, ¿qué hicimos? Pagamos más. Nos parecía que al ser un emisor como nosotros, nuevo, nosotros pagamos 30 puntos básicos, que es mucho más de lo que normalmente se paga. Entonces también generamos un incentivo adicional a los colocadores, que es más correcto para un momento actual. Si vos mirás, los negocios de DCM en el mundo pagan más o menos entre 10 y 15 básicos, pero porque son negocios de billones de dólares. Entonces la escala es mucho más grande. Claro. Si en Colombia estamos en un mercado más complejo, más ilíquido, donde la situación es más compleja y donde vender es más difícil, vos no puedes seguir pagando 10 básicos de comisiones. Pues, cambiar la estructura. O si no, no vas a sacar una emisión correcta. Y finalmente el emisor, ¿cómo va a ganar la plata? En vez de dejar de pagar 5 básicos más o 10 básicos más, el pricing del bono va a ser mucho mejor para él. Ahí es donde está la plata, en el mejor pricing del bono. Entonces, ese fue el segundo tema. Tercer tema, nosotros no queríamos depender de los institucionales. Entonces, el esfuerzo que hicimos en el resto de clientes, porque queríamos tener también una base de inversionistas de fondeo mucho más fuerte, más grande, mucho más profunda y que nos pusieran un precio más adecuado. Entonces, la mayoría de colocadores, más nosotros, también pusimos a nuestros clientes de banca privada, clientes corporativos. O sea, básicamente ampliamos el espectro. La mayoría de emisiones en Colombia, casi que los anclas y los que ponen el precio son los fondos de pensiones. Aquí no. Aquí dijimos, aquí no va a haber ni anclas ni nada. Cada cual se le va a dar el pricing, se le va a dar el color de mercado correcto para que ponga sus posturas como quiera, se le da un color, pero el libro va a competir y todos los jugadores van a competir en ese libro. Y eso fue una cosa muy interesante, porque por eso logramos una demanda de 818 mil millones de pesos, donde esa demanda de 818 mil millones de pesos, para que vos sepas, de las emisiones de más de 200 mil, no como la que tuvimos hace poquito de 30 mil, sino de las emisiones de más de 200 mil, es el bid to cover más grande que ha habido en Colombia en los últimos 5 años. O sea, ¿por qué? Porque no es o sea, obviamente hicimos un roadshow muy bueno, Juan Camilo Velázquez, mi CFO, el CFO de BTG Pactual hizo un roadshow muy bueno, la gente de ALM lo hizo también. Básicamente el banco tiene unos resultados muy buenos, era un banco desapalancado, es un banco con unas expectativas de crecimiento enormes, y el mercado nos entendió muy bien el pitch. Pero también lo que te quiero decir es que desde el punto de vista de la dinámica de colocación, hubo una estrategia también que funcionó bastante bien, y es que todos los colocadores trabajaron fuertemente para nosotros. Es más, te digo, hubo un solo colocador que entre comillas es la competencia, pero trabajó con nosotros muy bien, que le quedaron adjudicados el 40% de la emisión. Y eso habla muy bien. ¿Por qué? Porque es un colocador aparte de BTG. O sea, obviamente claro, está vendiendo su nombre, pero que otro colocador hubiera tenido ese nivel de adjudicación habla muy bien de lo que creyó de la emisión y de lo que hicimos. Juan Rafael, ese tipo de conversaciones y este tipo de estrategias distintas, diferentes, cree que funcionarían para otros emisores, ¿cierto? Ese debiera claro ser sí, Andrés, un tema en el cual nos debiéramos ir moviendo como mercado. Claro, eso es lo que he tratado de insistir mucho y le insisto tanto a los emisores cuando nos invitan como colocadores. Y el problema es que nos invitan como colocadores, pero nos dicen, listo, los invitamos como colocadores, pero no puede, no puede colocar aquí, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Entonces te invito a colocar, pero no puedo hacer 100 cosas. Entonces uno dice, a ver, ¿me estás invitando o simplemente lo que querés es tener una opcionalidad conmigo para 3 clientecitos? Eso no funciona. O sea, eso los emisores, ojalá en Colombia entiendan que esa no es la forma. O sea, la forma es contratar un sindicato que trabaje para él. Ese es el punto. O sea,
Ahora, te digo otra cosa que es muy importante, que yo creo que para la bolsa es importante también pasar este mensaje, y lo he sentido mucho con los bancos en Colombia. Y de hecho BTG lo pudo haber hecho. Nosotros ya estábamos captando en CDTs todos los días en operaciones directas con contrapartes en CDTs de 30.000 millones, 40.000 millones, 20.000 millones. Entonces la pregunta ¿es más fácil para BTG seguirse fondeando de esa forma? La respuesta es, más fácil sí es. Porque este proceso, en todo caso, es un proceso que nos demoró 6 meses, hubo roadshow, hubo que contratar la página en el periódico, o sea, hubo una carga operacional, legal, mucho más grande. Pero, y aquí es donde viene el pero, todos los emisores en Colombia se acostumbraron entonces a emitir CDTs, y claro, como los clientes ya se acostumbraron a comprar CDTs a 5 años, a 3 años, entonces no hay diferenciación entre bonos y CDTs. Entonces mucha gente dice, oye, ¿por qué salir con bonos si yo puedo seguir captando en CDTs sin problema? Y aquí es donde hay una cosa muy importante, por ejemplo, para el mercado de capitales. Y yo creo que es una situación un poquito aberrante de lo que es Colombia versus el resto del mundo. En el resto del mundo no hay CDTs tan largos. O sea, los CDTs son un instrumento de financiación de corto plazo y después de largo plazo son bonos. Pero un punto importante es, si vos ves, BTG es un banco mediano, ya no somos chiquitos, nosotros ya tenemos casi 700.000 millones de pesos de capital. Pero el solo tranche de 250.000 millones de pesos de bonos en una sola emisión, en una sola referencia, va a ser mucho más líquido que si yo me hubiera puesto a regarme a generar CDTs con vencimientos distintos y una cantidad de referencias regadas por todo el año, donde ahí finalmente yo no le hubiera dado liquidez a mi nombre, no le hubiera dado operatividad ni operacionalidad, ni que el mercado me hubiera puesto el pricing correcto de mis bonos. Entonces, hay una cosa que yo creo que lo emisor aquí, y es por el facilismo de emitir CDTs directos, han perdido la concepción de que, hombre, también es bueno yo empezar a construir una curva mucho más líquida y una curva, y por eso es que me gusta mucho el tema de emisores recurrentes en este momento, porque ya están cerrando esas brechas de dificultad entre emitir CDTs y bonos y de ser un emisor recurrente. Pero definitivamente yo creo que el mercado de capital en Colombia, sobre todo en deuda privada, no se puede seguir regando tanto en CDTs. O sea, tiene que haber tranches de más volumen, más concentrados en ciertos vencimientos. Y te da a ti como banco, Juan Rafael, cuando tengan, digamos, construida la curva, te da pricing diario de tus opciones de fondeo a 2, 5, 10, bueno, cuando termine yendo la curva. Ese es un valor que no es menor para la estrategia de fondeo de un banco. Por eso es que no puede ser menor, Andrés, porque es que cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, usted agradece haber construido bien su curvita, que haya el pricing correcto y que esté el fondeo correcto y que estén los jugadores y que el pricing y que el bid-ask que sea correcto. Y eso es una ventaja para sus clientes mismos, porque usted lo que le está proveyendo es una piscina de liquidez distinta. No es lo mismo yo estar captando de a 5.000 millones por cliente todos los días, donde finalmente ¿quién es el comprador de CCT? Pues muy probablemente va a terminar siendo uno mismo. O sea, o es más difícil. Sí. Pero yo creo que aquí en Colombia, en el mundo de la privada, sí nos falta entender un poquito eso, que nosotros deberíamos salir con tranches por lo menos de 200.000 o de 150.000 millones, así sean recurrentes. Y los bancos deberían hacer un poquito más el esfuerzo por ir construyendo esas curvas, pero como más grandes. ¿Hace cuánto no hay una emisión de bonos con tranches importantes acá? De acuerdo. Hace mucho rato. Eso no debería ser así. Bueno, Juan Rafael, nos extendimos. Muchas gracias por el tiempo. De nuevo, felicitaciones. Ojalá con esta visión de mercado de capitales los veamos como banco, pero los veamos con toda esta discusión de colocadores y estrategas. Entonces, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. No, Andrés, muchas gracias y vamos a estar muy probablemente muy activos en la bolsa. Bueno, señor, un abrazo. Adiós. Hasta luego.